Pendientes aún de que se celebre dentro de unos días la reunión prevista entre las autoridades del Vaticano y los representantes de la Conferencia Episcopal Alemana para debatir a propósito del Consejo Sinodal Alemán, han empezado ya a surgir algunas propuestas de conciliación entre ambas posturas. Una de ellas la ha protagonizado el cardenal Kasper, alemán, que ha sido muy crítico con el Consejo Sinodal Alemán. Recordemos que el Consejo Sinodal que pretenden los alemanes es un consejo en el cual los laicos, sacerdotes y el obispo, los obispos en el caso de la Conferencia Episcopal, los párrocos en el caso de las parroquias, entran con igualdad de derechos en cuanto a voz y voto, y que el obispo, la Conferencia Episcopal, el obispo o el párroco tiene el deber de acatar y de llevar a la práctica lo que han votado en esa reunión. Bien, Kasper ha dicho que habría una vía intermedia y ha propuesto lo que él hizo cuando era obispo de Rotemburgo, antes de ser llamado al Vaticano por San Juan Pablo II, lo que él hizo en esa diócesis, un consejo sinodal diocesano. Los laicos tienen derecho a voto, pero después de haber votado es el obispo el que tiene que aplicar ese resultado, lo que se ha decidido por votación. No queda muy claro en lo que ha dicho Kasper si el obispo, en su caso el párroco, tendría la obligación de aplicarlo o se podría reservar un derecho de veto. En cualquier caso, la situación evidentemente es tensa, porque si el obispo o el sacerdote en la parroquia no estuvieran de acuerdo en conciencia con lo que la mayoría, integrada, repito, en igualdad de condiciones también por laicos, son lo que la mayoría ha decidido y ha aprobado, habría una tensión, porque si lo rechazan, en el caso de que pudieran rechazarlo, si lo rechazan van a verse muy presionados, incluso atacados, por lo menos en determinados medios de comunicación. Y si lo aceptan, cuando no están de acuerdo con ello, pues estarían yendo en contra de su propia conciencia. Este debate importantísimo, creo yo, que nos retrotrae a algo que ya ha ocurrido en la Iglesia hace unos cuantos siglos, lo que se conoció con el nombre de conciliarismo. A mí me parece que es lo mismo, aunque con distintos nombres. Ya en el siglo VII y desde luego en el siglo XI, con el cardenal Humberto de Silva Cándida, se plantea la cuestión de si hay alguna autoridad por encima de la del Papa para poder destituir a un Papa en el caso de que éste caiga en herejía. Otra autoridad, un poco más tarde, en el siglo XII, es el monje camaldulense Graciano, el que recoge los cánones con las decretales, y que él va también a plantear la cuestión de la posibilidad de destituir a un papa que cae en la herejía, entendiendo la herejía no solo como profesar o defender un error teológico, sino también como fracasar en la misión de mantener unida a la Iglesia. Pero esto se ceñía al hecho de qué hacer si un papa es hereje, y estos teorizaban sobre distintas opciones. Más tarde, y entramos ya en el siglo XIV, la situación se modifica. Pensadores importantes de esa época, por ejemplo Marsilio de Padua o Guillermo de Ockham, ya teorizan que el Papa no tiene la autoridad suprema, sino que es el cuerpo, el conjunto, es decir, la cabeza, el Papa, con el resto de los miembros, o dicho de otra forma, el Papa con los cardenales o el Papa con el concilio, quien tendría esa autoridad. Y que por lo tanto el Papa, la cabeza, tendría la obligación de llevar a la práctica lo que el conjunto aprobara. Si los cardenales o el concilio dicen una cosa, el Papa no puede oponerse a ello. Estamos hablando ya
del siglo XIV. En este contexto, esto eran teorías de algunos pensadores, que por supuesto había otros que opinaban lo contrario. Quizá el más conocido de todos es Guillermo de Ockham, también Marsilio de Padua o Juan de París. Pero en este contexto ocurre algo terrible en la Iglesia, el llamado cisma de Aviñón, en el cual en esa época hay dos papas gobernando la Iglesia, y cada uno consideraba al otro un antipapa. Llegó incluso a haber tres, porque se elige un tercer papa para que los dos anteriores dimitieran, y al final los otros dos no quisieron dimitir, y hubo un tiempo en que hubo tres papas en la Iglesia. Se reúne un concilio en la ciudad de Constanza, y en ese concilio, centrado sobre todo en el problema de la existencia en ese momento de dos papas, se llega a la conclusión de que el concilio está por encima del papa. Es decir, de alguna manera se aceptan las teorías de Marsilio de Padua o de Guillermo de Ockham. El concilio está por encima del papa, y así el concilio podía destituir a los dos papas y nombrar un tercero, que fue lo que se hizo. Bueno, estaba ceñida esa aprobación en el Concilio de Constanza a la cuestión de que había que resolver el problema de que había dos papas en la Iglesia. 1414-1418 dura ese concilio. Estamos ya en el siglo XV. A continuación, unos años más tarde, 1431, se inaugura en la ciudad de Basilea otro concilio. Tenía otros temas, pero este sobre todo. Y ahí ya no se afirma que en ese contexto de que hay dos papas, el concilio está por encima del papa. Ahí ya se afirma que en cualquier caso y al margen de cualquier circunstancia, el concilio está por encima del papa, y que el papa tiene la obligación de aceptar y de implementar lo que decida el concilio, lo que decidan los cardenales. El papa reinante, ya en ese momento solo había uno, el papa Eugenio IV, se niega a aceptar estas conclusiones del concilio de Basilea, y el concilio, muchos padres conciliares abandonan ciertamente el concilio. Los que quedan, decretan que el papa Eugenio es un antipapa, le deponen y eligen a otro. Ponen al duque de Saboya como papa, año 1438, y en ese momento volvemos a tener dos papas. Uno, que es el que han nombrado el concilio de Basilea, que el papa Eugenio no reconoce como legítimo, y otro, el papa Eugenio, que dice que él es el papa legítimo y que no acepta las conclusiones del concilio. Afortunadamente, el duque de Saboya dimitió como papa 10 años más tarde y se resolvió el problema. Este es el problema llamado del conciliarismo. El concilio por encima del papa. Y tiene una cierta similitud con lo que ahora mismo están proponiendo los alemanes, aunque ahí más que conciliarismo quizá habría que decir que es un sinodalismo. El sínodo, el consejo sinodal, mejor dicho, por encima de la conferencia episcopal, del obispo o del párroco. La conclusión a la que se llegó fue que el papa es quien convoca el concilio, y si no, ese concilio no es legítimo, y que el papa tiene el derecho de no implementar lo que el concilio apruebe. Es decir, el concilio puede decidir lo que quiera, pero el papa tiene el derecho de no aplicarlo, de no darle su consentimiento a esas constituciones o a esos decretos aprobados por el concilio. Esta es la situación actual en el tema del concilio. Esto, por ejemplo, ha tenido sus consecuencias relativamente recientes en el último concilio ecuménico que se ha celebrado, el Concilio Vaticano II. Convocado legítimamente por San Juan XXIII, llevado adelante bajo la presidencia de su sucesor, San Pablo VI, durante el concilio es sabido, no es ningún secreto, que aquella minoría liberal que manejaba el concilio chocaba en algunas de sus propuestas con lo que San Pablo VI creía, y que extraoficialmente el Papa hacía llegar a esa minoría
sus reservas sobre lo que estaban tratando y les decía, si aprobáis esto, tal y como lo estáis preparando, yo no lo voy a firmar y vamos a ir a un enfrentamiento público. Eso llevó a la cesión por parte de unos y por parte del otro, y como consecuencia algunos documentos del concilio tienen una cierta característica de documento constitucional, de la constitución de un Estado, es decir, ni es tuyo ni es mío para que pueda ser de todos. Pero la consecuencia, la hemos visto en estos años, ha venido a la hora de aplicar esos documentos que tenían en algunos aspectos un punto de ambigüedad porque había sido fruto de la cesión de unos y de la cesión del otro. Vamos a ponernos de acuerdo para que podamos hacer un documento en el que todos coincidamos, aunque no sea ni perfecto para ti ni perfecto para mí. Y por eso se habla, después del Concilio Vaticano II, de la necesidad de una hermenéutica, es decir, de una interpretación. Ratzinger, como teólogo, después como prefecto de doctrina de la fe y después como papa, planteó la cuestión de hacer una hermenéutica de continuidad, es decir, esos documentos que podían, como una constitución civil, entenderse, leerse y aplicarse en un sentido o en otro, Ratzinger plantea la necesidad de que se interpreten y se apliquen respetando lo anterior, hermenéutica de continuidad, mientras que otros, por ejemplo la llamada Escuela de Bolonia, plantearon lo contrario. Hay que aplicar los documentos conciliares con una hermenéutica de ruptura con respecto a la tradición. Hay que empezar de alguna manera y en algunos puntos hay que empezar de nuevo, hay que dejar atrás el pasado. Estas son las consecuencias y lo estamos viendo, viviendo y en algunos aspectos por la tensión que hay interna en la Iglesia también padeciendo. ¿Qué va a resultar de este diálogo entre los alemanes y el Vaticano? No lo sé. Personalmente creo que sería un error que los sínodos nacionales, diocesanos o consejos parroquiales, que los sínodos dejaran de ser consultivos. Creo que sería un error. Los consejos tienen que ser consejos. Es muy importante escuchar a los consejeros. Es muy importante. Tienen que ser tomados en serio. El consejo parroquial, el consejo presbiteral, el consejo episcopal, los consejos de que se rodean las conferencias episcopales tienen que ser escuchados y tomados en serio. Los laicos tienen que ser tomados en serio y en el consejo, por supuesto, que se puede votar. Pero los consejos tienen que ser consejos. No pueden convertirse en unos órganos que o bien presionen al obispo, al párroco, o bien incluso obliguen para que hagan las cosas en contra de su conciencia. Si los consejos dejan de ser consejos, nos retrotraemos 5 siglos y posiblemente tendremos las amargas consecuencias. Entonces no hay que olvidar que el rechazo por parte de Eugenio IV de lo que se aprueba en el Concilio de Basilea, que el concilio está por encima del Papa en cualquier circunstancia, el rechazo de eso fue el caldo de cultivo del cual surgió más tarde Lutero y la Reforma luterana. Un amigo me ha pedido que cubra un tema muy complicado que hubiera preferido no tener que tocar, que es la diferencia entre los católicos, entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. Y no quiero tocar, no porque no sea posible explicarlo, sino porque es muy complejo y como hay muchísimas sensibilidades en juego, es muy fácil decir algo inadecuado y de alguna forma meter la pata, como se dice. Voy a tratar de no hacerlo, pero al mismo tiempo voy a tratar de ser lo más honesto posible con ustedes sobre en qué consiste esta diferencia. La diferencia comienza entre los católicos de Occidente, que veíamos como nuestro patriarca, nuestra cabeza, al sucesor de Pedro, obviamente
el sucesor de Pedro es el Papa, el vicario de Cristo en la tierra en Roma, y además en los católicos de Oriente, en cambio, veían a la cabeza local, al apóstol Andrés, el hermano de Pedro. Y el problema, sin embargo, comenzó con el concilio de Nicea, cuando se estableció el credo niceno, o el credo que nosotros conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Porque fue establecido en el concilio de Nicea y después reafirmado en el concilio de Constantinopla. ¿Qué cosa sucede? Ustedes conocen el término que decimos cuando nos referimos al Espíritu Santo, ¿no? Y decía, el Espíritu Santo, dicho en latín, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, que procede del Padre y el Hijo es el término, es una palabra en latín que significa filioque, o sea, del Hijo, ¿no? En una sola palabra. Y los que más tarde serían ortodoxos, lo que comenzó a inquietar a muchos de los que después terminarían con el gran cisma, es que los ortodoxos dicen, oye, los de Occidente están cayendo en una herejía que era popular en el Oriente y que se llamaba modalismo, ¿no? Y que decía, mira, la divinidad es en realidad parte de la esencia de Dios, un solo Dios, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son en realidad modalidades de este Dios, modos de este Dios, máscaras, digamos así. Y por eso, porque supuestamente eran modos, esta herejía recibió el nombre de modalismo. Pero, ¿por qué era importante, en cambio, para Occidente decir que procede del Padre y del Hijo? Porque en Occidente estaba combatiendo contra otra herejía. Y esta herejía era la que reducía la figura de Cristo a alguien menor, ¿no? El famoso arrianismo, ¿no? Arrio planteaba que Jesucristo era este gran, extraordinario ser humano sin comparación. Ni antes ni después iba a haber alguien como Cristo, pero no era Dios. Entonces, por eso era importante decir que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y parte del problema estaba también en la lengua. Recuerden ustedes, en Occidente se hablaba el latín, en Oriente se hablaba el griego. Entonces, este fue el primer problema, un problema ya teológico, el del filioque. Y el segundo es que en la medida en que el poder político, y acá la política tuvo algo que ver, si es que no bastante, de un imperio romano que estaba decayendo, se fue desplazando de Roma a Constantinopla, al punto que Constantinopla comenzó a ser más importante políticamente. Ahí los cristianos de Oriente, que incluían, digamos, al emperador de Oriente, consideraban que la manera de entender el pontificado, es decir, el Papa, ¿quién es el Papa?, no debería ser una manera absolutamente vertical, como la entendemos los católicos, o sea, cum Petrum et sub Petrum, no solamente estamos con Pedro, sino bajo Pedro, que Pedro es la cabeza de la iglesia, sino que ellos decían y dicen todavía que Pedro es el primero entre los iguales, primus inter pares, el primero entre los iguales, y en consecuencia tiene esta autoridad ceremonial. Básicamente, si es que hay un gran procesional, él va a tener el papel más importante. Si hay una gran celebración entre todos los patriarcas descendientes de los apóstoles, él es el que va a presidir la celebración, pero básicamente no es el que tiene que mandar, ¿no? El gobierno debe ser un gobierno sinodal, o sea, entre todos, porque todos son sucesores de los apóstoles y así era como se gobernaba en el pasado. No, esto llega, digamos, a su punto extremo y efectivamente en el 1054 se produce el gran cisma entre el Oriente y el Occidente. Y la autoridad papal fue mucho más importante desde el punto de vista
político que el tema del filóque, porque miren, en el tema del filóque, muy pocos católicos lo saben o lo recuerdan, es que cuando la Iglesia Católica trató de resolver este problema, entendiendo que había un problema también de traducción y que se podía estar entendiendo mal por un problema de traducción, bastaba con hacer una aclaración que todos entendían que el que engendra la Santísima Trinidad, el principio engendrador de la Santísima Trinidad, es el Padre. Y por eso decimos en el credo también engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre o consustancial al Padre. Eso decimos cuando decimos que creemos en Jesucristo. ¿Y qué cosa significa engendrado, no creado? Significa que el Padre es la fuente del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este engendrar es un misterio teológico. ¿Por qué es un misterio teológico? Porque no se produjo en el tiempo. Esto es intemporal. Y por eso decimos engendrado, no creado. Y si alguien dice, oye Alejandro, pero ¿cómo se entiende bien eso? Explícalo. Nadie te lo va a poder explicar. Ni el cardenal Ratzinger te lo podría explicar. Ni Michael Schmaus te lo podría explicar. Te hablo de los mejores teólogos dogmáticos de la historia moderna. Eso lo vamos a entender en el cielo. Es uno de los tantos misterios, como toda la misma Santísima Trinidad, que vamos a entender en el cielo. Pero en 1439, todos los obispos ortodoxos que pudieron venir en esa época para tratar de llegar a una comunión total con Roma, salvo un obispo ortodoxo, Marcos de Éfeso, firmaron un acuerdo de que no había una disputa en torno al filóque, que había habido un malentendido durante 400 y tantos años y que este malentendido ya estaba resuelto. Pero acá es donde viene la gran diferencia. Existen varias diferencias, si quieren, litúrgicas o tradicionales entre Oriente y Occidente. Pero muchas de esas diferencias tradicionales son diferencias tradicionales que comparten iglesias católicas de Oriente que son de otro rito. Por ejemplo, la tradición de que sea un sínodo el que escoja un obispo. Prácticamente todas las comunidades católicas de Oriente lo hacen y presentan el candidato al Papa y el Papa lo reafirma o puede censurarlo y decir, no, propóngame otro. En Occidente el Papa decide quién es, a este lo voy a hacer obispo. Entonces, no es que el catolicismo esté opuesto a distintas formas regionales, culturales, tradicionales de celebrar determinadas cosas. Los ortodoxos, por ejemplo, no le dan la misma importancia que nosotros le damos a la adoración al Santísimo como devoción. Ojo, como devoción. Ellos creen firmemente como nosotros que Jesús está presente en la Eucaristía, que Jesús responde a las palabras de consagración y el pan se vuelve en el cuerpo de Cristo, y luego, además, que cuando comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Solamente que si ustedes van a un templo ortodoxo, van a ver que no hay usualmente, en la gran mayoría de los casos, un área para el Santísimo. Lo que hay son íconos, son imágenes que tienen velitas colgadas, porque ahí está devoción a la intercesión de los santos. Y la práctica de la comunión en las celebraciones, en el gran oficio divino, lo que nosotros llamamos la Santa Misa, es tremendamente alentado, pero no la adoración eucarística, no la procesión eucarística, no las prácticas que nosotros tenemos en Occidente. Ellos creen firmemente y conservan el sacramento de la confesión. No lo ven con la misma necesidad y con la misma urgencia de la práctica, es decir, que esté públicamente disponible, que se sepa cuándo se celebra, que se ofrezca masivamente. En la tradición ortodoxa más bien se hace cuando se solicita. Alguien va y le solicita al pope, al sacerdote ortodoxo que lo realice. Pero las grandes diferencias en este momento son más de política eclesial que cualquier otra cosa. Es decir, no es que ellos tengan otro calendario, por ejemplo, cuando nosotros estamos celebrando la Pascua, ellos utilizan el antiguo calendario y en consecuencia están recién celebrando el Domingo de Ramos,
y así. Ninguna de esas cosas sería un problema. Es más, cuando el Papa Juan Pablo II quiso alentar a la unidad a través de su encíclica Ut Unum Sint, que sean uno, esa palabra de Jesucristo, explica ahí que la Iglesia Católica está dispuesta a revisar aspectos del papado para que sea más aceptable para los ortodoxos. Y esto hizo temblar a mucha gente diciendo, oye, ¿qué? ¿Vamos a romper la tradición? ¿Vamos a romper con las enseñanzas de Jesucristo? No, se refería a que hay cosas que son adaptables, como por ejemplo, si es que los ortodoxos de un determinado país quisieran volver a la iglesia, como ha sucedido con los famosos mal llamados uniatas ucranianos, que volvieron a la Iglesia Católica, ellos proponen a quien es el arzobispo mayor y el Vaticano aprueba eso. Sucede también con los grecomelquitas, sucede con los maronitas, sucede con los siro-malabares, sucede con los caldeos, es decir, es algo que la Iglesia acepta, mientras no se cuestione la autoridad del Papa, pero del sucesor de Pedro como la autoridad, pero que puedan existir adaptaciones. Eso es lo que dijo San Juan Pablo II. El problema es que la Iglesia ortodoxa es una iglesia que tiene un concepto de asociación con el Estado, con el poder civil, con el poder político, que no es igual a la visión católica. Muchos llaman esta relación reino o poder político con el poder religioso el césaropapismo, es decir, un término que significa donde el César, ¿no?, el emperador, el rey, el que manda, está mezclado con el papado. Y en la Iglesia Católica, con Barbarroja, con el rey Barbarroja, eso se determinó muy claramente. Y que después la Iglesia Católica en muchos lugares estuvo muy conforme, muy bien llevada con las autoridades políticas, con dictaduras, con reyes, con reinos, con reyes corruptos, que eso es realidad, eso digamos es cierto, pero no es la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, muchos pueden ver que las distintas familias rusas, o mejor dicho, ortodoxas, por ejemplo, los ortodoxos rusos, supuestamente dependen de el patriarca de Constantinopla, pero Constantinopla ahora se llama Istambul, está dominado por un país musulmán y el patriarca de Constantinopla tiene pues poquitos fieles en Grecia, en Chipre, aquí y allá, y obviamente una gran diáspora, ¿no?, de fieles ortodoxos griegos que han emigrado a muchos lugares. Y en consecuencia eso hace que la iglesia ortodoxa más grande, numerosa y poderosa, especialmente en esta época de Vladimir Putin, sea la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces la Iglesia Ortodoxa rusa teóricamente le debería pedir permiso o requerir un asentimiento, ¿no?, de la Iglesia que es la primera entre los iguales, la de Constantinopla. Pero no lo hace porque tiene mucho más poder y mucho más gente. Ahora, porque existe esta cercanía con el poder político y con la nación, varias iglesias ortodoxas que formaban parte de Rusia, por ejemplo, especialmente de la antigua Unión Soviética, se han convertido en iglesias autocéfalas, ¿no? Recuerden, autos, autónomo, que falos, cabeza, son su propia cabeza, no dicen depender de nadie. Y así, por ejemplo, en Ucrania hay una iglesia autocéfala ortodoxa ucraniana que ha excomulgado a los ortodoxos rusos que viven en Ucrania y por su parte los ucranianos han excomulgado a los otros. ¿Por qué? ¿Por alguna razón teológica? No, por la razón política de que están en guerra. Pues cuando los países católicos y los católicos entraron en guerra entre los países en Occidente, en las numerosas y terribles guerras que hemos tenido, nadie excomulgó al otro porque estaban defendiendo distintas patrias. Y de parte de los ortodoxos, yo he experimentado, y acá quiero hablar solamente en primera persona, no quiero decir que esta es la ley general, pero yo he experimentado una tremenda hostilidad hacia el catolicismo.
en general, nuestros hermanos ortodoxos en distintos lados, incluso aquellas comunidades que no son exactamente ortodoxas, pero que los católicos conocemos como parte de las iglesias del universo ortodoxo, como por ejemplo las que están en las llanuras del Nínive o en Siria, conocida como la Iglesia Apostólica del Este, o los armenios apostólicos, o sea, no los armenios que forman parte de la Iglesia Católica, sino que no forman parte de ella. Entre ellas existe la idea de que Roma es imperialista y que Roma lo que quiere es tomar control de estas iglesias, o sea, ve este deseo de unidad como un deseo de control y de poder.